Buenas tardes a todas, a todos. Em, Vamos a seguir ahora con un panel sobre productividad y asignación de recursos, una perspectiva académica, que creo que se engarza de manera bastante natural con lo que se vino discutiendo a lo largo de la mañana, en el sentido de que varios de los expositores, al momento de buscar explicaciones para entender lo que está ocurriendo a nivel macro de materia de productividad, hicieron referencia al tema de la eficiencia en la asignación de los recursos, en particular de los factores. Entonces, ese es justamente el tema que va a ser abordado a continuación. Y para ello tenemos la participación de Diego Restucia, Marina Méndez y Carlos Urrutia, de quienes voy a leer sus semblanzas curriculares. De manera muy breve, voy a leerlas todas y luego vamos a proceder con las presentaciones. Entonces, Diego Restucia es doctor y maestro en Economía por la Universidad de Minnesota y licenciado en Economía por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. A partir del año 2010 se desempeña como profesor de Economía en la Universidad de Toronto, Canadá, donde también fue profesor asociado y profesor asistente. En 2007 trabajó como economista senior en el Departamento de Investigación del Banco de la Reserva Federal de Richmond. Cuenta con varias publicaciones, entre las que se encuentran The Size Distribution of Farms and International Productivity Differences, The Evolution of Education, a Macroeconomic Analysis y A Century of Human Capital and Hours. Marina Méndez Tavares es profesora visitante del Departamento Académico de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También ha trabajado como analista de investigación en el Departamento de Investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Fue asistente de investigación en el Departamento de Economía de la Universidad de Minnesota y también asistente de investigación del profesor Fatih Gubenen. Obtuvo la maestría y el doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota. Antes había estudiado la maestría en Economía y Matemática en el Instituto Nacional de Matemáticas Pura y Aplicada de Brasil, INPA, y la licenciatura en Economía en la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro. Sus temas de interés son macroeconomía, economía laboral y economía pública. Y Carlos Urrutia es profesor principal del Centro de Investigación Económica, CIE, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También ha trabajado como economista senior en el Fondo Monetario Internacional. Fue profesor visitante asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Georgetown. Entre 1998 y 2002 fue parte del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. En 1998 obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota. Antes había estudiado la licenciatura en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Entonces, si están ustedes de acuerdo, procedemos a la ronda de presentaciones, comenzando por Diego, a quien le recordamos que tiene 30 minutos para su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación de estar aquí. El trabajo que voy a presentar es quizás un cambio en términos del énfasis de lo que se ha hecho hasta ahora, el día de hoy, que es fundamentalmente enfatizar la asignación de los recursos o la mala asignación de los recursos, pero en lugar entre sectores, entre unidades productivas dentro de un sector. ¿Okay? Y voy a hablar del sector agrícola en particular. ¿Okay? Voy a motivar en un minuto
esto. Este trabajo es muy preliminar y es un trabajo que es hecho conjuntamente con Tasso Adamopoulos, que está en la Universidad de York, en Toronto. Okay. Quizás antes de comenzar con lo que es la visión bastante concreta de este paper, quisiera motivar un poco la naturaleza del ejercicio conectándolo con lo que es la literatura de, no quisiera decir la mala asignación de los recursos tantas veces, sino simplemente lo voy a llamar misallocation, un poco conectarlo con esa literatura y los avances que se han hecho en esa literatura. La idea fundamental de esta literatura es que la asignación de los recursos entre factores productivos puede ser muy importante para entender las diferencias que observamos en medidas agregadas de productividad entre países o en economías a lo largo del tiempo. Y esta idea, bueno, hay muchas variantes, pero esta idea ha calado dentro de lo que es el estudio del sector agrícola. Y la razón es que si miramos las diferencias de ingreso entre países ricos, los países más ricos y los países más pobres, encontramos que la agricultura es un elemento fundamental desde el punto de vista de accounting. Los países pobres son relativamente improductivos en la agricultura y además dedican la mayor parte de su empleo a ese sector. Entonces, simplemente desde un punto de vista de accounting, entender por qué los países pobres son tan improductivos en agricultura es fundamental. Y aquí es donde esta literatura de misallocation nos ha ayudado a entender un poco mejor estas diferencias en productividad. Y un trabajo que yo hice con Tasso previamente, estudiaba la posibilidad de que los factores no estuviesen bien asignados dentro del sector agrícola, es decir, que hubiese misallocation en la agricultura como forma de explicar el por qué la productividad era tan baja en esos países. Obviamente es un ejercicio muy difícil que políticas o que instituciones derivan en la mala asignación de recursos, pero un tema fundamental en la agricultura es el hecho de que la tierra es un factor de producción fundamental en ese sector y es particularmente intensivo en el uso de tierra relativo a lo que es la no agricultura. Entonces, en parte por eso va a ser mi interés en estudiar políticas o instituciones que generen una mala asignación de la tierra en el sector agrícola y por ende generen diferencias de productividad. El otro aspecto que es interesante, que es yo creo que el aspecto más interesante de la literatura reciente sobre misallocation es que ya se ha extendido la noción más tradicional de misallocation para incorporar los efectos que pueda tener esa misallocation en términos de efectos dinámicos, de cómo las firmas o las unidades productivas, de cómo ellos invierten a lo largo del tiempo, es decir, cómo se endogeniza la distribución de productividades. Un trabajo de Cian Clino, cuando ellos medían la importancia de misallocation, ellos demostraban que no solo misallocation en el concepto más estrecho era importante, sino que además habían importantes diferencias en la productividad de las unidades micros que había que explicar. Y en el caso de ellos miraban la distribución de productividades entre China e India comparado con Estados Unidos. Entonces lo que este paper intenta hacer es incorporar esta idea de que los factores quizás no están asignados apropiadamente. Voy a pensar en instituciones o políticas que generan una mala asignación de tierra como una forma de entender efectos en productividad agregada en el sector agrícola. En este paper particular, hay una partecita que ustedes no pueden ver allí, pero yo voy a estudiar aquí land reforms, lo que se llama las reformas de la tierra, como una política que ha sido muy común en los países en desarrollo y que en principio nos interesaría saber si estas reformas de tierra tienen efectos negativos o positivos en el nivel de productividad de la agricultura. ¿Qué me refiero con la redistribución de tierra o estas políticas que generan una redistribución exógena de la tierra? Es que generalmente estas políticas son aplicadas con un límite, lo que se llama un ceiling de tierra, es decir,
las granjas no pueden pasar de un determinado tamaño en términos de la abundancia de tierras que usan. Y por tanto, estas políticas tienden a redistribuir la tierra de las granjas que son muy grandes a granjas que están por debajo de ese cierre. Muchas veces estas políticas están acompañadas con políticas para prevenir lo que es la reasignación de estos factores a través de la eliminación de lo que son ventas de la tierra o la prevención de mercados de alquiler. Es decir, muchas veces estas políticas intentan que el operational scale de la agricultura realmente cambie. Y quizás estas políticas, más que un incentivo de productividad, tienen un objetivo más de redistribución de ingresos. ¿Okay? Pero para efectos prácticos, a lo que me interesa aquí es entender los efectos de productividad de este tipo de políticas. ¿Okay? Esta tabla es solo para mostrarles que estas políticas son muy comunes en países en desarrollo. Y tienen una variedad, hay una variedad muy grande en términos de cómo se han aplicado. Por ejemplo, en Latinoamérica son muy comunes, pero estas políticas no han sido efectivamente implementadas. Se han hecho muchas reformas que en teoría debía haber cambiado la asignación de tierra, pero que efectivamente solo un pequeño porcentaje de esa tierra se logró cambiar. Algunos de estos ejemplos son casos en donde la reforma realmente tuvo un impacto importante en términos de la asignación de tierra. Y una cosa que llama la atención es ver en un periodo corto de tiempo cómo estas reformas generaron una caída en lo que es el tamaño de las granjas en esos países. Estas caídas son aún más interesantes si uno piensa que lo que uno llamaría el benchmark es que los tamaños de las granjas se incrementen a lo largo del tiempo. Y la razón es de que la productividad está aumentando, y por tanto esto hace que haya una reasignación de empleo de la agricultura hacia la no agricultura y el número de granjas cae, por tanto el tamaño de las granjas sube. Si uno mira los países en desarrollo como Estados Unidos o Canadá, a lo largo de los últimos 100 años ha habido un cambio muy importante, un incremento en el tamaño de las granjas. Quiere decir que cuando estas reformas se han implicado, cuando uno ve un decrecimiento, esto está operando en contra de lo que es un movimiento a lo largo del tiempo que debería ser un incremento positivo en el tamaño de las granjas. ¿Sí? ¿Ya? Yeah, no, this is operation, and the type of models that, in some sense... Perdón, digo. Sí, no, les pido que por favor guarden sus preguntas para el final. De otra manera no podemos cumplir con el tiempo que tenemos asignados para los expositores. Okay. Gracias. Así que, ok, lo comento al final. Okay. Pero es importante entender, y en el contexto del modelo que voy a hablar luego, lo que importa es el operational scale. Okay. Si la distribución de la propiedad fuese muy desigual, pero hay buenos mercados para reasignar la tierra, eso no tendría por qué tener un impacto en eficiencia, podría tener un impacto bueno en términos de ingreso para las personas, pero el operational scale no estaría distorsionado por eso. Es precisamente el hecho de que estos mercados de tierra no funcionan bien o que están restringidos por políticas o instituciones, es donde el problema de la asignación se convierte en un problema en donde el operational scale está distorsionado. Okay. Entonces, las preguntas que nosotros hacemos en este trabajo primero, ¿cuáles son los efectos de estas reformas a la tierra en el tamaño de las granjas y en su productividad? Y quisiéramos poder descomponer estos efectos entre lo que es la reasignación de tierra entre, digamos, una granja que sea muy productiva a otra que no es tan productiva, así como también de cómo responden las granjas a lo largo del tiempo, es decir, cómo cambian ellos sus decisiones y eso puede afectar su productividad. Okay. En este caso particular vamos a centrarnos en
básicamente es donde tenemos buena data para hacer este ejercicio, es el caso de las Filipinas. Las Filipinas es una reforma de tierra que fue muy exhaustiva y se cumplió. Es decir, fue una reforma que realmente reasignó una gran cantidad de tierra. Y entonces vamos a poder tenemos acceso a datos micro que nos permiten estudiar estos efectos de within y between. Poder mirar a las granjas que operaban antes de la reforma y después y ver cómo han cambiado en ese aspecto. Entonces lo que hacemos es considerar un modelo de industria tipo Hoppenheim o Lucas, en donde va a haber una distribución de granjas. Y entonces vamos a complementar ese framework con la posibilidad de que las granjas escojan el tipo de tecnología que operan. Y eso es lo que nos va a generar ese within, esos cambios en el comportamiento de las granjas a lo largo del tiempo. Vamos a calibrar este modelo a lo que es la data de Filipinas antes de la reforma de la tierra, y luego vamos a estudiar una reforma de tierra que es consistente con lo que pasó en las Filipinas, y vamos a estudiar sus efectos en productividad y en tamaño de las granjas, y luego vamos a estudiar los efectos con otros cambios que también fueron importantes en Filipinas. Probablemente no termine de darles todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero quizás estos son los dos elementos más importantes que tenemos hasta ahora. Es que lo que encontramos es que la reforma de la tierra tiene un efecto negativo importante en el tamaño de las granjas promedio y en su productividad. Y que esto en este modelo está generado a través de dos canales, lo que es misallocation en el concepto más restringido, es decir, en la reasignación de tierra entre distintas unidades productivas, pero también en el cambio de lo que las industrias producen. ¿Okay? Y el segundo punto es que van a ver que si uno mira un asunto que sucede, que es muy común al evaluar las reformas de tierra, es que cuando uno mira las reformas de tierra llevan tiempo en ser implementadas completamente, y por tanto cuando uno mira la reforma antes y después, tiende a haber un periodo de 5 o 10 años, y eso implica que en esos 10 años muchas otras cosas pueden haber cambiado que afecten el tamaño y la productividad de las firmas. Por lo tanto, es muy importante tener un framework que nos permita descomponer esos efectos. Y lo que van a ver es que cuando en el framework que tenemos aquí, cuando descomponemos eso, muchas veces pasa que hay otros efectos agregados que ocurren al mismo tiempo que pueden actuar en dirección opuesta a lo que es el impacto de la reforma. Okay. Entonces, la reforma de las Filipinas fue en 1988, es un Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP. Ellos impusieron un tamaño de granja de 5 hectáreas en todo lo que sería el establishment de estas granjas, y se redistribuyó 64% de la tierra. Es una reforma significativa de lo que es la asignación de la tierra en esa economía. Antes de la reforma, el tamaño promedio eran 2.8 hectáreas y luego pasó a ser 2, quiere decir hubo una caída de casi 30% del tamaño promedio de las firmas. Otro elemento importante es que las 5 hectáreas, que es el tamaño máximo, es el tope, es un 1.75% mayor que lo que era el promedio de las granjas. Y esto más o menos da una indicación de cuán restrictivo es ese ceiling. Como uno esperaría, cuando uno mira antes y después de la reforma, con datos agregados, estos son datos de census, uno lo que ve es que obviamente hubo un cambio en la distribución de las firmas de las granjas hacia granjas más pequeñas. Las barras rojas son después de la reforma y las azules son antes de la reforma, y lo que vemos es que hay un shift de la distribución de granjas hacia los tamaños más pequeños, especialmente tamaños de tipo entre 0 y 1 hectáreas, que son, digamos, es un campo de fútbol. También hubo un cambio en lo que es la proporción de tierra que es asignada a cada una de esas categorías. ¿Okay? Las barras rojas se han movido hacia la izquierda. En términos de productividad, la data agregada también nos dice que
que hay un cambio negativo importante en términos de lo que es la productividad agregada en agricultura. La barrita negra indica cuándo ocurrió la reforma de la tierra, y uno lo que ve es que si bien había una tendencia positiva en términos de la productividad de agricultura, esta comenzó a caer luego de la reforma, y si bien se ha recuperado en los últimos años. Okay. En términos de la data micro, obviamente ahora vamos a ver un subset más pequeño de lo que es todas las granjas. Vamos a ver una región en particular que es relativamente representativa de lo que se produce en Filipinas, que este es Bukidnon Province. Y lo que es interesante de esta data es que ellos entrevistan a familias que en todos los casos son granjeros, son farmers, y ellos, esta data da mucho detalle con respecto a lo que producen, cuánta tierra utilizan, cuántos intermediate inputs, cuánta gente contratan para hacer el harvest. Y esto nos da mucha información para tener una medida bien importante de lo que son los inputs y los outputs en la granja. Básicamente en Filipinas nosotros dividimos entre lo que es los food crops y cash crops, que son food crops son corn y arroz, y los cash crops es azúcar. Estos cash crops son en general producidos para exportación, en su mayoría para exportación. En cambio los food crops son más para el tipo subsistencia. Okay. Entonces, como vemos, antes de la reforma, la mayoría de una gran proporción de las granjas producían lo que es cash crops, y eso ha aumentado en el tiempo. No puedo entrar ahora a explicarles todas las razones por las cuales hay esta tendencia a moverse a los cash crops, pero hay un factor adicional que no tiene que ver con el land reform que está generando este resultado. Por tanto, esto hace aún más necesario tener un framework para poder sacar de la data lo que hubiese sido esta economía si no hubiese existido el land reform. Okay. Para eso vamos a usar el modelo. Otra cosa interesante es ver las diferencias entre lo que son los cash crops y los food crops. En general, los food crops son de tamaños más pequeños y tienen menor productividad que los cash crops, okay, sorprendentemente. Y es por esto que cuando hablamos de reasignación de factores entre granjas más productivas, menos productivas, eso es lo que típicamente llamamos misallocation. Aquí va a haber un factor adicional, que es que a lo largo del tiempo, si un farmer se cambia de cash crop a food crop, va a haber un efecto también, lo que nosotros llamamos within, que es un cambio en la productividad solo por el hecho de que se opera una tecnología distinta. Okay. ¿Cuál es el modelo? Tengo más o menos 5 minutos. A grandes rasgos es un modelo que básicamente genera una distribución de granjas, okay, que podemos usar para llevar a los datos. El modelo que vamos a usar en particular es un modelo tipo Lucas, donde básicamente hay rendimientos decrecientes a escala en la función de producción, y eso es lo que genera un tamaño óptimo de la granja. Okay. Y lo que vamos a adicionar a ese modelo típico que se utiliza muy frecuentemente en esta literatura de misallocation es vamos a permitir a los granjeros escoger si ellos producen cash crops o food crops. Esta es la unidad de producción, es una granja que básicamente tiene un operador, y un operador que tiene una productividad que vamos a llamar S, y este manager de esta granja va a contratar una tierra, o va a tener un tamaño dado de tierra, y va a contratar una fuerza laboral para quizás hacer el harvest. Okay. La función de producción es esa que está ahí, es una Cobb Douglas, y lo importante
es que esta función de producción, los granjeros van a diferir solo en la productividad del manager, ¿okay? En el S. Todo lo demás, los otros aspectos de la tecnología son iguales. Okay. El problema de un granjero es básicamente escoger el tamaño de tierra y el número de trabajadores que contrata para maximizar sus ingresos. Va a haber un coste fijo de producción y esto es lo que va a generar diferencias entre lo que es el cash crops y el food crop. Lo importante para entender más que los elementos específicos del modelo es que en este tipo de ambientes, un granjero que es más productivo, en general, si no hay distorsiones en esa economía, el granjero va a demandar mayor tierra y por tanto a producir más, va a ser más productivo. ¿Okay? En este tipo de frameworks, cuando vemos una granja que es muy grande, generalmente si no hay distorsiones, eso está asociado a que este es un granjero que es productivo. ¿Okay? Obviamente cuando ponemos distorsiones o vamos a generar una reforma que de alguna manera cambia lo que es la escala óptima de una granja, entonces ya el tamaño de las granjas no van a tener solo que ver con la productividad del granjero, sino con las distorsiones o las restricciones institucionales del momento. Okay. Básicamente la solución del modelo se puede explicar en este gráfico muy sencillo, es que un individuo que toma una determinada productividad, él tiene que decidir si va a trabajar como un trabajador, si va a operar una granja, y si va a operar una granja, si la va a operar en el cash crop o en el food crop. ¿Okay? Básicamente lo que va a pasar aquí es que bajo ciertos parámetros que son razonables en la calibración que tenemos, es que va a haber dos thresholds, uno que determina la fracción de personas que van a ser trabajadores, y las personas que tengan productividad entre estos dos thresholds van a operar la food farm, y las personas que tengan una productividad mayor que este threshold van a operar una cash farm. Okay. La idea es vamos a calibrar esta economía a la economía americana y por tanto tenemos que coger un cierto set de parámetros y otros set de parámetros los vamos a escoger para que el modelo reproduzca unos targets que sean de interés. Okay. En principio cosas como la proporción de trabajadores en la economía, la proporción de farms que son cash versus food, etc. Esta economía genera una distribución de granjas que es consistente con la data, es parte de la calibración, y lo mismo con respecto a la proporción de tierra que tienen cada una de estas granjas de su tipo. Esto con la idea de decir que este es un modelo que genera predicciones que son consistentes con la data que se impuso. Es un modelo que tiene una distribución de granjas que es razonable con respecto a lo que es las granjas en las Filipinas. Entonces, en esta economía ahora vamos a imponerle una reforma de tierra que represente la reforma de tierra que les expuse anteriormente. Entonces vamos a imponer el ceiling, que lo vamos a llamar LMAX, el monto máximo de tierra, y como la redistribución de tierra no fue completa, vamos a permitir que con una probabilidad θ la granja no sea restringida, simplemente no sea enforced, y con la probabilidad 1 menos θ, esa granja va a tener que estar constrained a lo que es el tamaño máximo por la legislación. Okay. Entonces esa es la land reform. Obviamente cambian algunas cositas en el modelo, pero esa es la idea, es imponer una reforma de tierra que es consistente con lo que vimos en las Filipinas. Y esto es lo que pasa. Entonces voy a darles los resultados con respecto a qué pasa con el average farm size y output per worker. Y esto en el modelo nosotros lo podemos hacer en el impacto, es decir, cuando miramos a los datos obviamente tendríamos que separar, pero la idea es en el modelo
podemos evaluar a distintos niveles de enforcement de esta reforma, cómo esto impacta el average farm size y el output per worker de la agricultura en agregado. Y como vemos, si el enforcement es completo, es decir, si se hace toda la redistribución que es consistente con ese máximo esa máxima escala de las tierras, eso implica que el tamaño promedio de las granjas va a decrecer en un 9% y la productividad en la agricultura agregada va a decrecer en un 5%. ¿Okay? Básicamente, si nosotros restringiéramos esto a la data, hubo unas granjas que estaban por encima de las 5 hectáreas y eso representaban 16% de las granjas. Para reproducir ese número necesitaríamos un teta que sería a 1%, es decir, mucho más cercano a 0 que a 0.2. ¿Okay? O sea, las Filipinas es probable que el impacto esté mucho más cercano a esta columna que a esta. Okay. El otro efecto que quería mencionar era cómo descomponer este efecto. Este es el efecto agregado de cómo la reforma impactó la economía. Y impacta la economía en distintas vías. Como les decía anteriormente, primero hay lo que se llama misallocation en la forma tradicional, que es que las granjas que eran mayores a las 5 hectáreas tienen que salirse de esa tierra, va a haber un cambio de equilibrio general que disminuya el precio de la tierra y que haga que las granjas más pequeñas contraten esa tierra y por tanto hay una redistribución de tierra de las más productivas o las granjas más grandes a las menos productivas. Ese es el efecto estándar que nosotros llamamos misallocation. Gracias. Pero también está la composición del mix, de cómo el hecho de que las food crops son de tamaños más pequeños hace que la reforma afecte más a lo que son los cash crops que los food crops. Y esto tiene un efecto, tiene una distorsión en el occupational choice de los farmers. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, si yo quisiera descomponer cuán importante es lo que es misallocation y cuán importante es el efecto selection o la distorsión en el occupational choice, lo que encontramos es que de la caída de 5% de productividad agregada en el sector agrícola, 3 puntos porcentuales es misallocation, es decir, 60% es misallocation. Y el otro 40%, o los 2 puntos porcentuales, es lo que sería la distorsión al occupational choice. Para terminar, hay otras cosas que pasaron. Obviamente en el modelo es sencillo imponer una reforma y analizar su impacto inmediato. Cuando vamos a los datos y vemos a lo largo de 10 años, es difícil saber cuál fue el impacto inmediato, dado que la reforma quizás tardó 5 o 10 años en hacerse completamente, pero a lo largo de ese tiempo obviamente hay otras cosas que cambiaron. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, que el sector no agrícola, su productividad crezca. Entonces, solo a manera de ejemplo, si nosotros miráramos qué pasara en esta economía si subimos la productividad del sector no agrícola, de manera de que hay una tendencia positiva en la productividad de la economía, en adición a lo que fue la land reform. Lo que vemos es que cuando comparamos el efecto este es el impacto inmediato de land reform, cuando lo comparamos con lo que es land reform más un incremento de lo que sería economy-wide TSP o productividad agregada, es que esto puede revertir el efecto negativo de la land reform. Entonces, esto un poco para ilustrar la importancia de poder separar lo que es el impacto inmediato o el impacto directo de la land reform. Okay, entonces, para concluir, este es un trabajo que intenta conectar lo que es la misallocation en el sentido tradicional con efectos que pueden generar de tipo selection o otras distorsiones que afecten la productividad y que contribuyen a explicar las diferencias de productividad entre economías o en una economía a lo largo del tiempo. Obviamente hay muchas cosas que quisiéramos añadir aquí. Habría que extender esto a un modelo de equilibrio general para capturar las interacciones con el sector no agrícola y poder entender también no solo la distorsión entre cash crops y
cash crops y food crops, pero también en términos de selection de los trabajadores en términos del sector agrícola y el sector no agrícola, que en lo que les presenté hoy es un corte solo del sector agrícola. Okay. Gracias, Diego. Damos la palabra a Marina Méndez, por favor. Hi, thank you. Thank Inés and Carlos for having invited us. I will talk in English, sorry, but I don't think that you will have any problem whatsoever. Este documento es un trabajo conjunto con Diego, que acaba de hacer su presentación, y con José María. Primero, existen grandes diferencias entre diferentes parámetros y el FTP juega un papel crucial. Pasamos casi toda la mañana tratando de entender y platicar de cómo se hacen las diferencias entre los diferentes países a nivel de TFP. ¿Y qué es lo que puede explicar las diferencias en el TFP a través de los países? Pues esto se hace a través de la desasignación o la mala asignación, por ejemplo, baja productividad, o por ejemplo el recibir un subsidio, por ejemplo, el estar operando en un ambiente con distorsiones o no operar en un ambiente que no ha tenido ninguna distorsión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, yo quiero que ustedes entiendan que esta presentación es un poquito más, o la contribución es un poquito más técnica de la presentación anterior, pero lo que queremos lograr en estos momentos es dar un paso más adelante en esta literatura. Lo que nosotros estamos buscando es que queremos nosotros organizar la distribución del TFP. Entonces, lo que queremos hacer, tenemos que endogenizar el TFP, y nuestra idea es mostrándoles que la endogenización de la distribución y las diferencias en las distorsiones pueden representar grandes diferencias en la participación en los trabajadores. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a comparar dos economías, una, la que no consideramos el efecto de endogenización de la distribución del FTP, en una economía en donde sí se considera la endogenización. Utilizando esta literatura, lo que nosotros hacemos es que consideramos que los Estados Unidos tiene una economía y se está viendo una distribución de la tierra por medio de los Estados Unidos. Al endogenizar la distribución, se da un cambio, y el efecto de las políticas de distorsión que generaron una distribución diferente del TFP. Lo que vamos a mostrarles a través de este modelo es que podemos representar en un ejercicio muy simple numérico. Vamos a mostrar que las diferencias se pueden hacer diferencias de distorsión que van a representar el PIB por trabajador entre los Estados Unidos y México. Entonces, si no se toma en cuenta la endogenización, entonces nada más van a representar la mitad de estos resultados. El modelo es muy sencillo, es un modelo neoclásico, y les voy a mostrar algunos trucos porque está modernizado, pero intuitivamente pues es muy claro. Entonces se va a determinar cuánto se consume y cuánto se ahorra. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de empresas, una que
que tienen tasa de salida exógena y las entrantes que tienen una tasa entrante endógena. Entonces tenemos un gobierno que va a establecer unas políticas y los ingresos de estas políticas se le dan al gobierno. Antes que nada voy a hablar un poco acerca de los problemas incumbentes y después voy a darles los resultados claves de este documento. Entonces hay una parte que es importante en la literatura. La primera es que se inicia el problema de cuánto es el capital que vamos a contratar y cuánta mano de obra vamos a contratar. Después nos enfrentamos al problema de que cuánto se va a invertir en la productividad. Entonces pueden seleccionar la tasa de inversión en productividad, cuánta de su productividad va a aumentar en el tiempo. Entonces ahora nosotros podemos resolverlo a través de este modelo y podemos tener la función de valor y podemos encontrar cómo se caracteriza la productividad a través del tiempo. ¿Qué es lo nuevo en este modelo que yo quiero que ustedes entiendan que los otros modelos no tienen? Es el tamaño. El tamaño de la empresa se da a través de la distribución del FTP y de las distorsiones. Entonces, como podrán ver, la distribución del tamaño depende de 4 parámetros, que es el cambio del proceso TFP, y esa es la innovación, puesto que es endógena. Y entonces ahí encima tenemos las políticas y entonces aquí tenemos las varianzas de ese proceso. Lo que nosotros podemos hacer, que también es una de las grandes contribuciones de este documento, es que podemos caracterizar la distribución de la varianza. Entonces, en la parte de abajo de esta imagen, ustedes van a ver que las empresas están caracterizadas de acuerdo a la densidad de esa empresa. Lo que es muy importante y interesante del modelo es que realmente podemos encontrar un problema para la densidad a través de esta distribución. Lo que es importante es que esta distribución es endógena y también de las distorsiones de la política. Y entonces esta distribución depende de este parámetro, del tamaño del parámetro, y esto aumenta de acuerdo a la distorsión. Entonces, si alguien trae este modelo a los datos, entonces nosotros podemos hacer un comparativo, algo que es observable en los datos. ¿Cuál es el coeficiente Gini en la distribución? Entonces nosotros sabemos el Gini cercano a 1 es cuando uno tiene muchas desigualdades. En los Estados Unidos va a ser el punto de referencia en el coeficiente es 0.89 porque hay baja distorsión y mucha desigualdad entre empresas grandes y pequeñas. Entonces cuando tienes un modelo con distorsiones y entonces aumenta el tamaño y entonces el Gini que disminuye está cercano a 0. Entonces tenemos una distribución de empresas que es plano. Y entonces lo podemos ver en los datos de México cuando nosotros lo podemos observar en los datos acerca de la distribución de las empresas. Es mucho más plano que en los Estados Unidos. Otra de las cosas que podemos hacer con este modelo y que podemos añadir a los datos, si uno caracteriza la tasa de crecimiento del empleo, es la distorsión del FTP. Y ahora voy a hablar un poco acerca del equilibrio. Este va a ser una trayectoria de crecimiento del balance y una variante de productividad para la maximización. Tenemos la tasa de productividad, la compensación del mercado
y tenemos las limitantes de los presupuestos gubernamentales. Y lo que es novedoso aquí es la distribución de invariante. Y eso es lo que yo les he estado mostrando en el acetato anterior. Entonces, que nosotros ya hemos repasado este modelo, voy a hablar un poco acerca de lo que se puede obtener a través de este modelo que no podemos obtener con otros modelos. Utilizando esta literatura, consideramos en los Estados Unidos como la economía no distorsionada, en donde tenemos un resultado de 0 y entonces vamos a calibrar el modelo a los Estados Unidos, como muchos de los documentos lo hacen, y entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de cuantificar cuánto va a poder aportar este nuevo canal y cómo vamos a poder entender los diferentes tipos de políticas van a poder realmente regenerar diferencias de distribución en los diferentes países. Por lo tanto, este modelo endógeno, y bueno, aquí la calibración, bueno, es sorprendente. Esto es el parámetro endógeno, los parámetros en la parte superior es un documento y los de abajo replicamos las características de las economías de los Estados Unidos, como el coeficiente Gini. Y bueno, pues es muy directo todo esto. Entonces, bueno, el planteamiento principal del ejercicio es eso, las políticas de distorsión generadas para los papeles del PIB de México. Bueno, si vamos a poder nosotros generar las diferencias en el PIB por trabajador en Estados Unidos y en México, y si vamos a poder tener una distribución en el tamaño de las empresas en México, si estamos jugando con dos parámetros, pues bueno, pues van a ver esa disciplina les va a permitir jugar con estos dos parámetros. Entonces, lo que es importante, entonces vamos a poder generar una distribución endógena del PIB por trabajador. ¿Por qué? Porque es endógeno, no es exógeno. Yo no estoy estableciendo la distribución de los Estados Unidos, añadiéndole distorsiones a mi modelo, y entonces vamos a ver si mi modelo es bueno o no. Aquí no. La distribución FTP es la distribución de México. Entonces, en un cierto sentido, dentro de mi modelo, los mexicanos, cuando vean y si deciden invertir o no, van a tener una distribución del FTP que va a ser para México y no para los Estados Unidos. Entonces, para nuestra sorpresa, bueno, tuvimos excelentes resultados. Aquí el rojo, bueno, no estoy acostumbrada a hacer presentaciones estando así al frente, pero bueno. Esto lo que tenemos en rojo son los datos. ¿Qué tanto está el modelo cercano a los datos? Bueno, podemos generar todas las diferencias entre el PIB de trabajador, entre Estados Unidos y México. Entonces también vamos a poder generar el tamaño de las firmas, de las empresas en México. Entonces vamos a ver las combinaciones. Y lo que podamos ver es que si quieren hacer un análisis, lo pueden hacer al seleccionar el coeficiente Gini y ver cómo se da el comportamiento del modelo. Pero la meta aquí no es hacer eso, sino cuánto podemos ganar al añadir la distribución endógena del FTP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, cerrémonos y vamos a ver que la distribución subyacente es una distribución de los Estados Unidos, y vamos a ver realmente dándole el mismo conjunto de distorsión, serie de distorsión, cuánto se puede generar en
entre el PIB de los trabajadores en Estados Unidos y en México. No es un ejercicio cuantitativo, pero podemos mostrar cosas analíticas. Es una de las contribuciones del documento, que nosotros estamos hablando acerca de un objeto muy complejo, que es la distribución de tamaño de las empresas. Y entonces en Estados Unidos tenemos una solución analítica para este respecto. Entonces, si tenemos dos distribuciones independientes, una para el TFP, que fue calibrada para los Estados Unidos, y una distribución para la política fiscal. De hecho, el tamaño de la empresa solo va a depender de la distribución del TFP. Entonces, el coeficiente Gini no va a cambiar. Agregando la política, lo que nosotros podemos hacer, es generar algunas de las diferencias en el PIB de trabajador entre Estados Unidos y México, de tanto casi la mitad, pero el coeficiente Gini, entonces la distribución de los trabajadores a través de las empresas va a ser el mismo que el de los Estados Unidos, no se modifica. Y entonces esa es la parte clave de esta plática. Con esta distribución endógena, tan solo necesitamos una pequeña distorsión en las políticas fiscales y vamos a tener un impacto mucho más grande en las diferencias del PIB de los trabajadores en los diferentes países. Las políticas fiscales, aquí en este ejercicio contable estamos viendo cuánto es la mitad de la diferencia del PIB de trabajadores que viene de México en esta mala distribución. Entonces, el mensaje principal es que es un canal muy importante que nosotros debemos de considerar. Entonces, bueno, pues vamos a endogenizar la distribución. Aquí vemos que nosotros estamos encantadas de poder tener ese tamaño de granjas. Entonces, bueno, pues estamos viendo el comparativo con este modelo. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos viendo que las empresas están disminuyendo con el tiempo. Esta es una cifra que nos está mostrando para las economías emergentes. Esto no es una predicción que nosotros encontramos en los datos. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en este modelo es que nosotros en este modelo nos permite módulo hacer el cotejo de la información. Es muy sencillo. Lo más importante aquí es que nosotros vamos a poder endogenizar la distribución del TFP, que otros modelos en la literatura no lo hacen. ¿Y qué tanto nos está dando? Pues nos está dando la mitad de la diferencia entre el PIB por trabajador, o la mitad del impacto de las distorsiones fiscales en las diferencias entre el PIB del trabajador entre México y los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias.